La historia de la especie humana, desde que empezó a crear comunidades, expandirse y consumir recursos, se podría resumir en periodos de guerra y paz, formando así una relación casi inquebrantable que se ha hecho presente con cada contacto que toda tribu, reino e imperio ha experimentado en mayor o menor escala. Desde el más visceral y organizado derramamiento de sangre hasta la más inadvertida y sistemática de las discriminaciones, o como diría el sociólogo noruego Johan Galtung, el triángulo de la violencia. Simplemente la existencia y coexistencia de seres humanos en un mismo entorno es una señal de una más que segura, temprana o tardía relación de conflictos, da igual cómo se manifiesten estos. En la primera gran guerra ninja aún no existían muchas aldeas, casi todo eran clanes y la idea de unificarlos para formar algo así como un estado o una ciudad era simplemente una mala idea. El sentimiento identitario de cada clan y el contexto bélico que normalizaba la muerte de un niño, entre otras cosas, en un campo de batalla no eran algo fácil de manejar y mucho menos de mezclar. En el País del Fuego, la guerra cada vez se volvía más intensa. Pocos días antes de que ésta estallara por completo, dos niños se conocerían en la orilla de un río. Ellos no lo sabían, pero este encuentro fortuito será el inicio de uno de los cambios más importantes de la historia de su mundo, el nacimiento de dos ideologías muy similares y extremadamente distintas al mismo tiempo. Se sabe que en la Primera y Segunda Guerra Mundial la mayoría de muertes se daban por armas de largo alcance. Esto ocurrió debido a que, al disparar de lejos, los soldados apenas veían el rostro de sus, entre muchas comillas, enemigos. De la misma forma, también se sabe que les costaba mucho disparar. No son, pues, pocos los casos en los que se dice que ejércitos daban ciertos medicamentos, entre comillas, a sus soldados para que a estos les fuera más fácil no solo realizar, sino también sobrellevar dicha tarea. Actualmente también podemos apreciar esta tendencia si observamos la evolución de las armas, cada vez más sofisticadas, al grado de no requerir de forma directa manejo humano. Se suele creer que los humanos estamos predeterminados a la guerra, a la violencia, y aunque hay miles de casos en la historia que nos hacen creer que esto es cierto, tal y como argumentan y apuntan muchos historiadores, antropólogos y sociólogos, esta creencia no es totalmente cierta. Pero entonces, ¿cómo lo hacían nuestros ancestros para masacrarse unos a otros con sus propias manos? Para esclavizar, torturar y discriminar, y que a pesar de ello les recordemos como a héroes, les hagamos películas, obras de teatros, videojuegos, y que los libros de historia los etiquetemos de malos o buenos en función de lo que sea correcto pensar en nuestro contexto histórico. We interrupt this program for a special news bulletin. Tanta obsesión por la organización, tanta obsesión por el clan y sobre todo por nuestro linaje. Esas inútiles compulsiones son las que los esclavizan y limitan sus capacidades. Por eso ustedes odian tanto todo aquello que no comprenden. Ya fue suficiente. Este patético clan está condenado a la ruina. La gente de este clan es toda igual. Se concentran en trivialidades y pierden la noción de lo importante. Es imposible cambiar en la niebla de la ignorancia. ¿Cómo evolucionar cuando solo conocemos lo establecido? Como da a entender el sociólogo Sinisia Manasevich, el ser humano no se encuentra ni muy dispuesto ni es muy capaz de emplear la violencia, así que este tiene que pasar por un proceso de ideologización para que se decida a recurrir a actos violentos, como por ejemplo la pertenencia a un grupo, a un país, la religión, una ideología, etc.
A esto también súmale que los seres humanos, tanto para lo bueno como para lo malo, somos animales sociales, nos movemos en tribus, y este es un factor básico y que ayuda a esta ideologización. La creación de vínculos y un sentimiento de identidad es lo que permite todo esto. Cuando estás en el campo de batalla, sin duda el instinto de supervivencia ayuda, pero también ayuda bastante la identidad del grupo y los vínculos afectivos que puedes crear con estos. El saber que si pierdes, tus seres queridos y camaradas correrán un destino similar o mucho peor. O quizás ya lo han sufrido y eso justifica cualquier acto. Tal como ocurre con Madara, al perder a su último hermano, posiblemente su último familiar directo, Izuna Uchiha, y seguir perpetrando la guerra por venganza durante un tiempo cuando ya tenía la posibilidad de conseguir un trato de paz, o muchísimos otros ejemplos de la obra. La misma infancia de Naruto es un ejemplo. Un país que se atreve a hablar de paz y justicia pero discrimina a un niño, un ser indefenso que no les ha hecho nada, tan solo porque les recuerda algo que no quieren recordar del pasado. Esto es algo que destacaba y criticaba el abogado estadounidense Clarence Darrow, al igual que muchas otras personas. Cómo aquello que llamamos justicia, como podría ser el sistema penitenciario, realmente está mucho más centrado en buscar algo así como una venganza, un castigo para el criminal y no en resolver la raíz de los problemas que crean a dichos criminales, que crean dichos problemas sociales. Tal y como dice Pain o Nagato según se mire, el conflicto humano es un ciclo sin fin, pues nunca se busca solucionar un conflicto, tan solo poner parches a este, taparlo. Madara y Hashirama sabían esto de primera mano, algo que como muchos otros ninjas tuvieron que aprender a muy temprana edad. Es más, un detalle brillante de la obra es el hacer que los infantes sean soldados de la guerra, lo que nos da a entender que esto ya es algo que los clanes y las gentes de ese mundo ya han normalizado en su día a día. Se nos recalca que la esperanza de vida media era de 30 años y que esto se debía en gran parte a que los niños también peleaban y había una gran mortalidad infantil. Esto es algo que ocurre y ha ocurrido en la historia. Por ejemplo, actualmente las guerrillas y grupos terroristas en algunos países secuestran, adoctrinan o lavan el cerebro a niños para convertirlos en soldados, muchas veces utilizándolos como carne de cañón, como soldados de usar y tirar. Y con las niñas, pues ya os podéis imaginar para qué. Esto visto desde las noticias, desde la seguridad de nuestros hogares, nos escandaliza, pero lo olvidamos en poco tiempo. ¿No me creéis? ¿Alguien recuerda a ese grupo terrorista que se hizo tan popular por secuestrar 300 niñas en Nigeria el 2014? El mundo entero se hizo eco de este suceso y se escandalizó, pero poco más, rápidamente lo ignoramos, lo que en lugar de ayudar incluso empeoró la situación. Por un lado, el grupo criminal, al ser más mediático, sabía que podía hacer más cosas para difundir su mensaje o poner en más aprietos a la gente. Por otro lado, también supuso una presión enorme sobre un país tercermundista que trataba de lidiar con esta situación y actualmente aún lo hace. Para la gente que se ve en este constante infierno, la idea de escribir tweets o dar discursos moralistas, pues la realidad les ha enseñado una dura verdad. Los sueños sin el poder para realizarlos tan solo son eso, sueños. Hace poco el canal de YouTube Zero Drags realizó un análisis bastante bueno del personaje de Danzo. En él utiliza un fragmento de una película que ilustra esto muy bien y que os pondré a continuación. ¡Ahora le pregunto! ¡Coronel Jessup! ¿Ordenó usted el código rojo? No tiene que responder a esa pregunta. Responderé a la pregunta. ¿Quieres respuestas? Creo que tengo derecho a ellas. ¿Quieres respuestas? ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la verdad! Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? ¿Usted, teniente Weinberg?
Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Tú lloras por Santiago y maldices a los marines. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Que la muerte de Santiago, aunque trágica, seguramente salvó vidas. Y que mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro. Me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho.